Hola, mi nombre es Daniel Paujín, soy de Heredia, Costa Rica. Bueno, voy a contar sobre mi historia de cómo el Señor me llamó a su iglesia, primeramente. Nací en un hogar profundamente protestante. Mi madre inclusive trabajaba en la pastoral, si se pudiera decir así, de esta iglesia. Y bueno, me crié así. A los 8 años fallece mi padre y me quedo únicamente con mi mamá. Con este tiempo, pues mi mamá conoce a una persona, la cual llegó a ser su pareja de vida, y él era profundamente católico. Inclusive poseía muchos libros de la iglesia, el catecismo, de liturgia, de teología, un poco también de cristología, y cartas de papas, encíclicas y demás, que yo, sin ser católico, sin saber absolutamente nada, fui leyendo y me fui enamorando de la Iglesia Católica sin siquiera haber ido aún alguna vez. Pues al tiempo me encontré dentro de estos libros un boletín parroquial, ya que él asistía todos los domingos a misa. Y en el boletín parroquial se invitaba el jueves a las 5 de la tarde a la hora santa. Yo muy decidido, pues sabiendo ya que era una hora santa, que era una misa, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, pues le dije, quiero ir a la hora santa. Y pues fui, y desde ese momento, desde ese día, mi vida no volvió a ser igual. Yo asistí a misa todos los días, rezaba todos los días, inclusive el rosario a veces hasta 3 veces al día, porque me enamoré de Dios a través de la Iglesia Católica. Y principalmente me encontré con esta figura paterna que ya no estaba en mi casa. Y fui caminando, ingresé a un coro, ingresé a rezar el cenáculo con unas señoras que rezaban los jueves en las mañanas, e ingresé a ser monaguillo y también a prepararme para bautizarme. Duré 2 años en este caminar hacia el bautizo y hacia mi primera comunión. El 17 de agosto del 2013, el Señor me abrió las puertas de su iglesia y con mucha alegría recibí el bautismo y la primera comunión. Ese ha sido el mejor día de mi vida, indudablemente. Fue el día que más esperé y me llena de alegría recordar. Todos los días lo recuerdo, pero principalmente cuando hablo me llena de profunda alegría saber de que durante esos años yo buscaba una respuesta de parte del Señor por muchas cosas que había pasado en mi infancia, ¿verdad? Esto de que por qué mi papá se murió, por qué mi mamá ha pasado por estas situaciones, por qué mi familia, las necesidades inclusive. Crecí en un lugar donde pues había mucha violencia, muchas drogas y una familia pues también un poco difícil. Y yo le preguntaba al Señor eso y Él me daba tantas respuestas que el día de mi primera comunión fue como la cereza en el pastel. Y hasta el momento recuerdo ese día con un profundo amor. Después de esto, pues pasé a servir como monaguillo exclusivamente en la iglesia de San Pedro. Y ahí crecí muchísimo, muchísimo, pudiendo relacionarme con una población muy diferente. Pues es una parroquia donde asisten muchos jóvenes, muchos universitarios. Yo era un niño, yo tenía 12, 13 años. Pues estuve en el camino neocatecumenal también durante 6 años, en los cuales pues, me pude acercar mucho a la palabra de Dios, a leer la Biblia sin ninguna reserva, a abrirme al Señor, a la oración. Asistía mucho a visitar al Santísimo. Y en estas visitas
pude darme cuenta que el Señor a mí me llamaba a ser diferente. En una misa escuché una frase que me marcó mucho en ese momento. Estaba en el primer año del colegio, en el Liceo de Costa Rica, y el Señor decía, bueno, el señor sacerdote en la misa decía que Santa Teresita del Niño Jesús decía que su vocación era el amor y que así iba a hacerlo todo. Y precisamente yo ese día me sentí muy identificado. Estaba iniciando el colegio y ya sentía como ese llamado del Señor al sacerdocio, como esa afinidad, y amaba profundamente la liturgia, la confesión, los enfermos, los adultos mayores. Entonces estaba muy seguro de que quería ser sacerdote. Y en este momento, cuando escuché esta frase de Santa Teresita del Niño Jesús, una de mis santas favoritas, yo quiero ser el amor y así puedo hacerlo todo. Entonces, desde ese momento, pues dejé de un lado esto del seminario, del sacerdocio, porque lo tenía muy arraigado, pero era tal vez algo muy vacío. Y me propuse ser el amor. Y en el colegio, bueno, no fue fácil. En el Liceo de Costa Rica la población es muy complicada, muchas drogas, mucho bullying, mucha violencia. Sin embargo, con algunos compañeros que odiaban la iglesia, odiaban a Dios, pude hablarles, pude expresarles este amor que el Señor me había entregado sin reservas, un gran tesoro que yo pues llevaba una vasija de barro y les pude dar un poco. Y a través de pues mi forma de ser, ¿verdad? Que me decían cosas o me molestaban, y yo me quedaba callado, pues muchos compañeros lograron asistir a la misa conmigo y me acompañaban a misa a la soledad después del colegio, y para mí eso era sorprendente. Para mí, que un compañero del colegio me acompañara a una misa era mi día, ya podía dormirme en paz. Y así fue como me fui acercando a Dios. Luego pues llegó la adolescencia y me dio muy feo. Luego pues en algunos momentos me separé de Dios, yo de Él, no Él de mí. Él siempre ha estado para mí. Los momentos que más lo he necesitado, pues lo encuentro al alcance de mi mano. Y me alejé de Dios varias veces y me volví a encontrar con Él. Me desviaba, inclusive estuve en grupos budistas y donde no entendía nada de la vida, donde ya vivir carecía de sentido. Y Jesús siempre le había dado un sentido a mi vida, un sentido a mi sufrimiento, un sentido a todas las cosas que yo vivía. Y entonces llegaba un momento donde yo decía, hasta aquí, necesito volver a donde mi vida tiene sentido, donde sufrir tiene un sentido, donde encuentro la verdadera felicidad, porque pues el mundo me vendió una felicidad pasajera. Cuando ingresé a la Universidad Nacional en el 2019, pues me encontré con esto. En la universidad, bueno, estudio música, entonces es muy difícil encontrar un creyente. Y yo ya no era el niño que ingresó al Liceo de Costa Rica, ¿verdad? Donde podía o pretendía hablarles de Dios a mis compañeros, pretendía llevarlos a misa, sino más bien que toda esta corriente pro aborto, pro muerte, que quiere deshacer la iglesia, pues me fue agarrando poco a poco, me iba separando de la iglesia con
con una filosofía de vida muy fuerte que si uno no se agarra de Dios, sucumbe. Y así fue como la última vez, pues me volví a ir de la iglesia, renuncié a, pues cantar misas, que realmente eso es lo que hago, dejé los grupos pastorales, me daba vergüenza decir que era católico porque se burlan con muchos argumentos fuertes en contra de la fe. Pero un día iba pasando por la iglesia de la Inmaculada Concepción en Heredia Centro y había un portón lateral abierto y pues ingresé por ahí y recordé en el último año de colegio que ingresé por ese mismo portón. Estaba el Santísimo expuesto, una capilla, y ahí justamente tal vez un año antes le había dicho al Señor: Señor, si tú quieres, yo quiero. Y en ese momento yo me preguntaba si estaba en la misma disposición, porque ya estaba volviendo otra vez a este sinsentido. ¿Para qué estudio? ¿Cuáles son mis metas de vida? Ok, trabajar, estudiar, ser un buen músico, un buen cantante. ¿Y la felicidad? No, eso no me va a dar la felicidad. 5 minutos de aplausos no me van a dar la felicidad. Y ahí fue precisamente cuando se vino la pandemia. Yo estaba alejado completamente, inclusive después de haber ido a visitar al Santísimo, con muchas dudas, y me encontré con una llamada de mi teléfono de mi párroco, que me pedía que la acompañara en las grabaciones de la misa. Y bueno, todos los días grabando, cantando misas, la Semana Santa, me hizo acercarme otra vez a Cristo crucificado. Pues volviendo a comulgar, volviendo a escuchar la palabra de Dios, el Evangelio a diario. Fue esta forma como el Señor me cautivó y se valió de una pandemia. El Señor se ha valido de todo para buscarme. Soy yo el que se va rebelde. Él nunca se ha ido. Y me vuelve a llamar, me vuelve a buscar. Y es aquí donde yo he visto pues el llamado del Señor al sacerdocio. Así como yo me he ido muchas veces, pues el Señor me ha traído y me ha amado. Y pues con el sacerdocio yo lo veo así. El Señor me pide ir a buscar a las personas que pues necesitan de su presencia. Y muchas veces esas personas están en la misma iglesia. No hay que irlas a buscar tan largo. Hay gente que viene a la iglesia y no se ha podido encontrar con Cristo. Y el Señor a mí me ha hecho ver esto, porque yo he sido uno. Yo en la iglesia y tal vez mi alma o mi corazón fuera de ella. ¿Y cuánta ayuda necesitan estas personas que buscan a Dios, que buscan una respuesta? Y pues esta respuesta es Jesús. Y ahí está. Y yo lo viví. Y aquí es donde yo veo pues mi vocación y cómo me volví a acercar a Dios. Mientras cantaba el pregón pascual el año pasado, sentí cómo el Señor me amaba y me llamaba por mi nombre. Y me decía: Daniel, te llamo. Y después de este tiempo, pues, rezando, viviendo en la intimidad con Dios, pues me he encontrado con mi verdadero padre, porque mi padre biológico falleció. La figura paterna nunca fue reemplazada, más que por mi Padre que es Dios. Y he visto cómo su misericordia nunca me ha faltado.
Nunca, pues, hasta el momento, nunca he pasado hambres, nunca he pasado pobrezas extremas. Tengo la compañía y el apoyo de mi madre. La misericordia del Señor siempre ha estado para mí. Y esa es la figura paterna que siempre he necesitado. Pues al principio me costaba rezar, no, no fue fácil. Pero un día escuché que un sacrificio hecho muchas veces se convierte en una virtud. Y me puse alarmas en el teléfono, rezar, rezar y rezar, por lo menos 2 veces al día. Y asistir a misa diario. Entonces ponía alarmas o lo apuntaba, me hacía violencia, de manera que yo me pudiera volver a acercar a Dios y hacer ese clic con Él. Después de esto las grabaciones de las misas, de la Semana Santa, de todo esto, cuando me encontré que Dios era mi Padre, pues me encontré una figura que nunca antes había visto, bueno, o no la había percibido, que era Jesús, mi amor, el amor de mi vida. Pues al principio yo no entendía cómo Dios podía llenar un vacío de una relación sentimental. Y me encontré que Jesús llenaba todos los vacíos de mi vida. No solamente estos vacíos de mi padre, de la ausencia paterna que tuve, sino también el vacío de una relación, que ahorita yo lo veo así. Yo no necesito una pareja porque en Jesús he logrado encontrar ese amado. Y como decía Santa Margarita, si no me equivoco, yo hoy le puedo decir al Señor que solo a Él le pertenezco. Y de aquí ha brotado una sensibilidad para poderme acercar a la gente, o que la gente me busca, y poder vivir mi castidad de esta forma, de tener una relación humana donde yo les comparto el amor de Dios, donde yo amo a mi prójimo, donde yo puedo pues compartirles de este amor de Dios, y la castidad cobra un sentido. Ya la castidad no es un sacrificio, ya no es para no pecar, sino es esta castidad de dar amor, donde mi intimidad es exclusivamente con el Señor. Y por supuesto no puedo dejar por fuera al Espíritu Santo, a quien pues gracias a un amigo descubrí cantar el Veni Creator a diario y sentir la presencia del Espíritu Santo que pues nos va guiando. Es esa vocecita que me va diciendo: por aquí no, Daniel, porque soy muy terco, tiendo mucho al pecado, a caer. Y he visto como el Espíritu Santo hasta me ha dado fuerzas para acercarme a la confesión. Durante 2 años no me confesé. Me daba vergüenza, yo sentía que Dios posiblemente tenía asco de mí, que yo no merecía nada de Él, después de que lo había negado, después de que hasta me había ido con otros dioses paganos. Yo decía: yo no merezco nada de Dios. Y ese día pues me levanté y le pedí a un sacerdote amigo que me confesara, que yo ya no podía más. Había algo dentro de mí. Es como cuando uno tiene las manos muy sucias y necesita lavárselas. Pues así fue como yo pude empezar a cambiar mi vida, a mejorar mi intimidad con el Señor. Desde ese día he podido abrirme por completo al Señor, mostrarle mi debilidad, mostrarle mis pecados, ofrecérselos. Y he visto cómo el Señor me ha ido ayudando. No es que no tenga pecados, tengo muchísimos pecados, pero en todas estas debilidades he visto la gracia del Señor.
Y he visto cómo el Señor en mi historia me ha dicho, mi gracia te basta. Porque la fuerza del Señor, como decía San Pablo, se muestra en mi debilidad. Y aunque he sido muy débil, he fallado muchas veces, sigo pecando, he visto cómo la fuerza del Señor pues me llama a levantarme de nuevo. Sí, caí, pues me levanto de nuevo y sigo. Y el Señor es quien me ha dado esta fuerza a seguir adelante. Y bueno, con esta misma convicción de cuando tenía 13 años, hoy puedo decir que mi vocación es el amor. El Señor me llama a esto precisamente, más allá de si me llama a ser sacerdote o religioso, monje o lo que Él quiera. Él me llama primeramente al amor, y de esto pues hoy estoy muy convencido. Hoy, precisamente antes de esta entrevista, estuve bastante rato en compañía de Jesús sacramentado, y se me venía este canto tan común que uno no lo analiza: pescador de hombres. Y es tan cierto. El Señor me miró a los ojos, me dijo mi nombre y me llama a dejarlo todo y buscar pues otro mar con Él. Y lo he vivido también con las visitas al Santísimo de San Alfonso, María de Ligorio, donde fuertemente San Alfonso le pedía al Señor pues dejar su voluntad. Y yo veo cómo el Señor a mí pues me ha dado o me ha concedido este discernimiento de mi voluntad, y sopesar pues qué me va a hacer más feliz, si mi voluntad, seguir con una carrera artística en la cual no puedo decir que me ha ido mal. He tenido muchas oportunidades como cantante, pero el Señor a mí me llama a algo más, y de eso he estado muy seguro, puesto que mi plenitud ha sido hacer la voluntad de Dios. Cuando yo empecé pues a abandonarme en el Señor, a decirle: Señor, yo ya no puedo, ayúdame tú, he sentido cómo me ha ido concediendo esta paz, esta plenitud, cómo el Señor pues me ha demostrado cuánto me ama, me ha demostrado que su gracia me basta, me ha dicho: te llamé por tu nombre. Y esto para mí ha significado mucho. Yo también tengo miedo, pero si de algo estoy seguro es que donde está la voluntad del Señor, ahí va a estar nuestra plenitud. Y todos tenemos miedo. La vida pues no la sabemos, no la conocemos, no tenemos una guía de usuario o instrucciones para la vida. Pero si nos agarramos y nos abandonamos al Señor, Él nos va a ir guiando, y pues el miedo siempre va a estar. Yo no creo que ningún sacerdote viva sin miedo, ninguna religiosa. Pues hay siempre la humanidad, siempre está la humanidad, y pues el Señor, algo que le decía a una amiga hoy en la mañana, pues a Jesús cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, se le olvidó decir que también era la felicidad. Porque desde que, al menos desde mi experiencia, desde que me he vuelto a acercar a Jesús, he notado esto: la felicidad que Él me da, que es una felicidad que mis voluntades, mis intereses, mis planes, porque yo tenía toda mi vida pues estructurada, yo iba a hacer esto en tal año, esto en tal año, esto en tal año, y he visto cómo el Señor, sin siquiera saber a dónde voy, sin siquiera saber pues si voy a ingresar a un seminario, me ha dado felicidad, me ha dado plenitud, y por supuesto me ha ayudado a ser fuerte y a ver que la fuerza pues proviene de Él.